Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 23. Soy Raimundo Greguar, desde Santiago de Chile, y como siempre, con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raimundo? Yo muy bien, por suerte, viendo acá en Argentina cómo están bajando los casos y la letalidad del COVID, lo que no deja de ser un alivio. Las campañas de vacunación están son bastante efectivas, así que bueno, por ese lado con esperanzas de que este sea el último año de la pandemia. ¿Y por allá qué tal? Por aquí, bueno, afortunadamente todo bien en lo personal, y respecto del COVID, parece ser que poco a poco empiezan a bajar los casos aquí del COVID, pero todavía estamos con más de entre 20 y 35 mil casos diarios. Pero es bastante, sí. Sí, eso es nuestro pique, es el peor momento, y sí, está muriendo gente y ya han aumentado los ingresos en las UCI y en las hospitalizaciones, pero bueno, esperemos que pronto esto empiece a bajar, tal cual ocurrió en otros países. Sí. ¿Estuviste siguiendo la actualidad internacional esta semana? Sí, como siempre, tal cual lo hacemos en todos los programas y todas las semanas, siempre ahí buscando información. Y mira, me encontré, por ejemplo, con que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, inició una gira por África. Ajá. El Erdogan comenzó esta gira ayer, domingo, y la extenderá hasta el miércoles. Por los países en los cuales Turquía tiene influencia, por ejemplo Libia u otros países. No, esta vez es un viaje bien curioso, porque viajó hasta República Democrática del Congo ayer, donde ya firmó una serie de acuerdos, y después, hoy, me parece que llegaría a Senegal. Ajá. Y luego viajaría, no tan lejos de ahí, a Guinea-Bissau. Lo destacable es que en el caso de Senegal, por ejemplo, va a estar presente en la inauguración del estadio de fútbol de Dakar, que fue construido por una empresa turca. Y también va a estar en la inauguración de la nueva embajada. O sea, me refiero al edificio, a la casa donde va a estar esta embajada. Ajá. Y en el caso de Guinea-Bissau, es la primera visita presidencial que realiza a este país del África Occidental. Sí, y que hace poco tuvo un intento de golpe de Estado. Es un país que hace más de 10 años tiene una gran inestabilidad política, se transformó en un narcoestado con presencia, ¿no?, de narcotraficantes sudamericanos que trafican la droga a Europa. Es curioso que Erdogan, no me llama la atención tanto Senegal y el Congo, porque el Congo tiene múltiples recursos naturales, es muy visitado por varios presidentes de varias potencias, pero Guinea-Bissau me llama la atención. Mira, me parece que Guinea-Bissau fue el último país en el cual Turquía estableció una embajada. Me parece. Uh-huh. No estoy seguro. Y quizás por ahí pase este viaje. Quizás también en su afán de involucrarse más en África Occidental. Claro. Sí, se suma a la creciente influencia rusa, China, por supuesto, y bueno, también europea. Después nos vas a contar un poco sobre la cumbre de la Unión Europea y la Unión Africana, la cumbre conjunta. Exactamente. Bueno, y yendo a nuestra región, a mi país, el Ministerio de Defensa ordenó investigar unos ejercicios militares secretos que se realizaron en 2019 bajo la presidencia del presidente Mauricio Macri, con el objetivo de participar en una operación conjunta con Estados Unidos y otros países de América Latina para establecer una intromisión, una invasión, una supuesta invasión militar a Venezuela, cuando en 2019 fue un año bastante convulsionado en Venezuela, que ahí Juan Guaidó se autoproclamó presidente, Donald Trump apostó a la caída de Maduro. Entonces lo que sucedió fueron estos ejercicios militares secretos, y entonces el nuevo Ministerio de Defensa del nuevo gobierno, ¿no?, de Alberto Fernández ordenó investigar
esta injerencia. Yo creo que se tiene que investigar. Muchas veces estas noticias que llegan sobre países latinoamericanos o sudamericanos, a veces son conspiraciones, a veces son muy, muy reales. Así que me parece que se tiene que investigar, porque si se confirma esto es algo grave, porque me parece que personalmente, estoy de nueva opinión, creo que Maduro debe salir del poder, pero organizar una invasión a espaldas de los demás me parece que no es el camino y hay que apostar por la diplomacia. Claro, sí, el tema de Venezuela siempre es controvertido. Yo opino que en realidad no solamente Maduro cometió irregularidades democráticas, algunas muy graves, pero sino también la oposición desde el Parlamento tiene un historial de no reconocer diputados que ganaron en ciertas regiones, pero bueno, ya nos estamos yendo del tema. Yo quería destacar esto del expresidente Macri, que además ese mismo año envió tropas a Bolivia luego de que fue derrocado Evo Morales para la presidenta de facto Yanine Áñez. O sea, se involucró en 2 golpes de Estado el gobierno de Macri, cuando en realidad la postura tradicional argentina es de neutralidad en esos casos, ¿no? De no injerencia en los asuntos internacionales. Me parece que la neutralidad y la no injerencia son principios esenciales en la política y en la diplomacia de todos los países, pero por lo visto muchos gobiernos no cumplen aquello. A propósito de conflictos, de cosas que están revueltas, mira, vayámonos al sur de África, específicamente a Sudáfrica, país en el cual durante el sábado y domingo estallaron nuevas manifestaciones en el centro de Johannesburgo. Este movimiento se bautizó a sí mismo como Operación Dudula, ¿ya? Y son, ¿Qué significa, digo? No sé qué significa Dudula, la verdad, no tengo idea. Pero está relacionado con las revueltas, son revueltas que tienen que ver con la xenofobia. No, las manifestaciones son contra los extranjeros que no tienen papeles, es decir, extranjeros que están en una situación irregular o ilegal. ¿Por qué? No es porque estén luchando a favor de la legalidad institucional, no, algo mucho más sencillo. Reclaman que estos inmigrantes que están sin papeles están copando los puestos de trabajo poco calificados, por ejemplo, como garzones o choferes de taxis. ¿Cuál es el problema? Que en Sudáfrica hay 4 millones de extranjeros, que es menos del 10% de la población, pero igual es un porcentaje importante. Y el problema principal es el siguiente: el 35% de la población en Sudáfrica lamentablemente está desempleada, y peor aún, el 66% de la población entre 15 y 24 años no tiene empleo. Por lo tanto, estallan estas protestas debido a una situación de precariedad laboral, y hay que recordar, eso sí, que esta violencia xenófoba, que terminó con agresiones y con muertes, ya se vivió en 2008, 2015 y 2019. Sí, recuerdo. Creo que la mayoría de los inmigrantes hay de Zimbabue, muchos, ¿no? Y de Mozambique también, ¿no? Sí, son todos de la zona cercana. No sé exactamente cuál es la primera comunidad, pero son todos de los países vecinos: Zimbabue, Mozambique, Botswana, principalmente. Zambia. Sí, siempre la excusa, la xenofobia está basada en la excusa de que los inmigrantes le quitan el puesto de trabajo a los nacionales, algo que es, creo yo, que falaz. No sé qué opinión tendrás. Sí, yo creo que finalmente, cuando hay xenofobia, o sea, una cosa es protestar porque los extranjeros ocupan los puestos de trabajo, que me parece que puede ser razonable, y otra cosa es cuando tú ya empiezas a agredir y ya empiezas a tener discursos que ya van más allá del reclamo por la situación laboral. Y yo creo que eso ya es xenofobia, abiertamente. Y yo me acuerdo que hace unos años hubo xenofobia contra los nigerianos. Así que me parece que es un tema que hay que seguir, pero muy lamentable, por cierto. Sí, es verdad. En general los inmigrantes lo que realizan en todo el mundo son los puestos de trabajo menos calificados, con peor paga, lo que en general la población autóctona en general no quiere realizar o no desea realizar. Así que no sé hasta qué punto les quitan en los puestos de trabajo. No sé, habría que ver cada caso. No sé el de Sudáfrica. Sí.
Y bueno, y siguiendo en África, ayer lamentablemente hubo otro atentado en Somalia, en el cual murieron 14 personas. Había una reunión en el centro de Somalia de personal del gobierno, de ministros o secretarios, y en un restaurante estalló una bomba y murieron 14 personas. Lo reivindicó la guerrilla islámica Al-Shabaab, que ya está enquistada en Somalia desde hace, bueno, más de 15 años. Y bueno, es otra demostración de la inestabilidad, ¿no?, del país, que le cuesta formar un gobierno, le cuesta formar un parlamento estable, un gobierno que pueda controlar más allá de algunas ciudades. Bueno, Somalia sigue por el camino de la desestabilización y el desmembramiento ya desde hace 31 años de guerra y entre clanes, piratas, las guerrillas islamistas, bueno, y también la participación de las tropas de la Unión Africana, principalmente de Kenia. Sí, una situación muy, muy complicada, muy compleja también. Al-Shabaab, un grupo terrorista que ha causado estragos, como tú dices, hace más de 15 años en Somalia y en los países cercanos también, hay que decirlo, y todo esto en medio de un clima muy tenso, porque se supone que este viernes debiesen terminar las elecciones legislativas que, a su vez, permitirían que finalmente se elija un presidente. Así que una lástima, y ojalá que esto no impida que continúe el proceso político para darle más institucionalidad a este país. Exactamente, sí. Esperemos que se consolide de a poco, porque 31 años de guerra civil es algo intolerable, inimaginable. Sí, es demasiado, y por lo mismo, como siempre, estaremos siguiendo este tema. Maximiliano, ahora nos vamos a ir a una pausa, porque a la vuelta vamos a estar analizando lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, ¿no? Sí, las tensiones se elevaron y después de la pausa vamos a estar analizándolo en detalle. Perfecto, nos vemos a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta con el segundo bloque del programa número 23 del Mundo desde el Sur. Como adelantábamos previamente, vamos a hablar, más bien Maximiliano va a hablar sobre lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Esto que cada semana va cambiando y que siga. Y el conflicto del momento, me atrevería a decir, del mundo. Sí, lamentablemente la tensión fue aumentando porque desde la OTAN, principalmente los países como Reino Unido, Estados Unidos, bueno, también otros países que lo siguen, pero no tanto Francia y Alemania, constantemente dieron fechas para una invasión rusa hacia el este de Ucrania y también se atreven a decir que Rusia llegaría por tierra a Kiev, con bombardeos y con infantería. O sea, algo tremendo. Eso provocaría muerte de miles de civiles. Pero no se produjo nada de eso por ahora. Pero eso no significa que no haya guerra en Ucrania. Se reavivó el conflicto que comenzó en 2014 con las guerrillas separatistas apoyadas y financiadas por Rusia en las zonas donde la población se siente más rusa que ucraniana. Esto no lo digo yo, pasa siempre, sucede en las elecciones, siempre votan por el candidato más cercano a Moscú, en el este de Ucrania, en la región del Donbass. La población habla ruso, se siente muy cercana a Moscú. También Rusia lo ha fogoneado otorgándole pasaportes. En los últimos días otorgó más pasaportes que antes, digamos, a la población rusófona de Ucrania. Esto es una táctica rusa para, no sé si llamarlo incorporar, porque no tiene esa intención Moscú de incorporarse al este de Ucrania, sino de que haya, como he dicho varias veces, una zona tapón que lo aleje, o que sea como un corredor o una provincia de distancia, digamos, de lo que podría ser Ucrania si es que llega a entrar a la OTAN, digamos, tomar distancia de la OTAN. La OTAN en sus fronteras es algo inaceptable para Rusia, ya lo hizo en 2008 en Georgia, no permitió que la OTAN se acercara y militarizó también
la zona fronteriza con Georgia. O sea, para ti esto es más bien un asunto de hegemonía y de geopolítica, más bien de geopolítica, más que una intención de ocupar efectivamente este territorio, porque muchos piensan que con lo ocurrido en Crimea, que ahora Rusia podría tener la misma intención, pero tú lo descartas. Exacto, sí, es un tema totalmente geopolítico. Yo descarto la ocupación de Rusia del este ucraniano. Esto lo podría haber hecho en 2014, cuando Ucrania tuvo la intención de unirse a la OTAN. Rusia ocupó Crimea, que fue una provincia, una península que perteneció a Rusia hasta la década del 50, más o menos. Luego, estos repartos de la Unión Soviética, pasó a Ucrania. Digamos, una península que siempre perteneció a Rusia. Y el este ucraniano no le interesa ocuparlo, ni anexarlo, ni tampoco reconocer la independencia, porque la Duma, el Parlamento ruso, en los últimos días le votó que podría reconocer la independencia de estas regiones, ¿no? La región del Donbass. Y Putin, que tiene la última palabra en ese aspecto, no lo hizo. Rusia lo hizo como una especie de presión, como un método de presión ante la escalada de tensiones. Pero más allá de que esto sea algo geopolítico, lo que me llama la atención es la propaganda mediática que viene, por supuesto, de las cancillerías, de los ministerios de Relaciones Exteriores de los países de la OTAN, que están todo el tiempo alertando de una invasión rusa a través de Crimea, a través de Bielorrusia, a través de la frontera este de Ucrania. Todo el tiempo están hablando de la amenaza rusa. Y no hablan de la guerra en sí, de lo que está sucediendo en Ucrania, que es que se reavivó los disparos y los cruces y los bombardeos entre el ejército de Ucrania y la población separatista del este. Ya ha habido 2 civiles muertos, se habla de 4 soldados ucranianos también muertos en estos cruces. No se sabe quién violó el alto el fuego, pero lo más probable es que haya sido el ejército de Ucrania, que viene envalentonado por el respaldo de la OTAN. Y en este sentido, Maximiliano, perdona que te interrumpa, ¿sería factible que tengamos una guerra o conflicto armado en pequeña escala justamente en esta zona que tú mencionas, en estas 2 zonas que incluso en el Parlamento, en la Duma, se votó, ¿no? Para ver si, reconocer la, no sé, independencia sería, pero ¿crees que podría ser más que una guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Algo acotado, quizás rápido, en esta zona específica? Sí, en esta zona específica la guerra ya es un hecho. Ya hay enfrentamientos, se han violado más de 600 veces el alto el fuego en los últimos días. Entonces sí, ya de hecho hay una guerra ahí que nunca se terminó de resolver. Pero lo que más, una de las cosas que me llama la atención, no solamente la propaganda mediática y desde Occidente, sino también la postura de Ucrania. Por ejemplo, el presidente Zelensky, en una reunión en Alemania con otros presidentes y ministros de la OTAN, dijo textualmente que Ucrania es el escudo de Europa contra Rusia y pidió ayuda militar. Esto eleva la tensión. Y por otro lado, el ministro de Defensa de Ucrania manifestó que no están dadas las condiciones para una invasión rusa a Ucrania. Es decir, no niega la presencia de tropas rusas en la frontera, pero se necesita algo más que eso. Se necesita una movilización mayor, más sofisticada y no solamente tropas en la frontera. Dice que de momento no hay una amenaza de invasión rusa, contradiciendo a Joe Biden, al primer ministro británico Boris Johnson. Está más en la línea de Alemania, por ejemplo, y de Emmanuel Macron, que está muy activo para parar la guerra. A mí lo que me llama la atención, perdón, son varias cosas. Primero, y esto hago un comentario sin saber realmente qué está pasando, pero igual no deja de llamarme la atención que haya 100.000 tropas militares en la frontera con Ucrania, y especialmente en la zona sur de esta frontera. Luego, lo mediático, o sea, como tú dices, uno lee que a veces el presidente de Ucrania u otro portavoz o un ministro de Ucrania que dice que no hay ningún problema, que no va a haber guerra, pero después uno lee que dicen que sí, lee medios que dicen que está todo bien, pero otros que dicen que la guerra es inminente. O sea, hay una contradicción a nivel oficial dentro de un país, pero también de los medios, y en ese sentido creo que la construcción mediática
nuevamente está jugando un rol por ambas partes, me parece. Yo, al ver lo que publica Russia Today, por ejemplo, uno ve una historia. Cuando uno ve lo que publican los medios estadounidenses, otra historia. Y al final, para el mortal común y corriente que quiere saber qué está pasando, es un poco complicado. Y por último, quisiera mencionar que lo que tú has mencionado, Macron, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se va a reunir con, tengo entendido, con Biden y con Putin, quienes ya habrían aceptado para destrabar este asunto. Sí, Emmanuel Macron fue un poco el puente entre Biden y Putin. Van a reunirse en los próximos días y la noticia alentadora es que luego de la reunión entre Biden y Putin se van a reunir todas las partes implicadas, es decir, en el conflicto, ¿no? Rusia, la OTAN, Ucrania y los representantes del Donbass, ¿no? De las milicias prorrusas en el este ucraniano. Por ahí viene el asunto para destrabar. Si se llegan a reunir todos y se llegan a revivir los acuerdos de Minsk de 2014, Minsk I y 2015, Minsk II, que fueron 2 acuerdos que sentaron la hoja de ruta para destrabar este conflicto, si se llegara a cumplir sería, creo yo, que es la única solución de destrabarlo, porque la escalada es tremenda. Por eso es muy importante lo que está haciendo Alemania y Francia. Es decir, Alemania lo hace porque le interesa inaugurar de una vez por todas el gasoducto Nord Stream 2, claro, y que no sancionen a Rusia con respecto al gasoducto, porque se vería afectado a Alemania en la provisión de gas. Es un negocio conjunto entre ambos países que ya Donald Trump intentó frenar, lo logró, y Joe Biden está haciendo lo mismo. Y Macron creo yo que lo está haciendo por 2 motivos. Ahora que no está Angela Merkel, se constituye un poco en el representante, en el hombre fuerte de Europa, y por otro lado tiene la reelección, creo que en mayo, si no me equivoco, y parar una guerra de estas características le sumaría muchos puntos en el frente interno. Sí, ya que lo mencionaba lo de Minsk, para terminar ya, solo quisiera recordar que, bueno, Bielorrusia es un país importante. Tengo entendido que hay tropas de Rusia que están ahí en Bielorrusia, y es un país que además siempre ha tenido un tira y afloja con la Unión Europea y Occidente. Sí, Minsk en este momento, Bielorrusia, ¿no? Lo que hace es prestar el territorio para que se den las conversaciones, pero digamos, es un aliado de Rusia y en este momento se concentran tropas rusas como ejercicios militares, pero tienen que volver en algún momento a los cuarteles, no se supone que estén mucho tiempo más ahí, pero Rusia las deja como presión también para ver qué sucede con este tema. Y para finalizar, muy brevemente voy a destacar algunos puntos del acuerdo de Minsk, que, bueno, establecen un alto el fuego, un reconocimiento de la autonomía, no de la independencia, pero sí de la autonomía del Donbass, del este de Ucrania, representación parlamentaria del Donbass en Kiev, en el Parlamento de Kiev. Esto lo tiene que aprobar el Parlamento de Ucrania. Por lo tanto, si cada actor firma y cumple, mejor dicho, el acuerdo de Minsk ya está firmado, falta cumplirlo. Y con estas reuniones, después de la de Putin y Biden, se llegan a reunir todos los actores y vuelven a desempolvar la hoja de ruta del acuerdo de Minsk, el Donbass no sería más independiente, no habría más guerra, no se sumaría no tendría más pretensiones de sumarse a Rusia, pero sí habría títeres rusos en el Parlamento de Kiev, es decir, los representantes del Donbass, que son financiados por Rusia, tendrían representación en el Parlamento, y eso habría una presencia rusa en el Parlamento. Ya ha habido presidentes prorrusos votados popularmente, digamos. Ahora en el Parlamento habría representantes prorrusos también. Bueno, pero por ejemplo, esto no garantizaría que Ucrania no se uniese en el futuro a la OTAN, porque en el acuerdo de Minsk no está eso, a lo que Rusia exige, pero yo creo que no se le va a otorgar, y por ahora no se va a unir a la OTAN. Ya lo dijo Alemania. Alemania dijo en el corto plazo, Ucrania no se va a unir a la OTAN. Lo dice también para destrabar un poco el conflicto que quiere que la guerra pase. Bueno, y con los acuerdos de Minsk, Ucrania mantendría el centralismo, con una mayor autonomía, pero no tendría estas provincias fuera de su alcance.
digamos, trae muchos beneficios, pero todos los actores tendrían que ceder algo, digamos, para frenar un mal mayor que sería una guerra a gran escala, ¿no? Sí, así que por lo mismo estaremos, como siempre, manteniendo un ojo o los dos en este tema porque hay que ver qué ocurre. Ahora nos iremos a una pausa y a la vuelta estaremos hablando sobre otro tema. ¿Sobre cuál? Estaremos analizando la reciente cumbre, la sexta cumbre que se hizo la semana pasada entre la Unión Europea y la Unión Africana. Bien. Después de la pausa, entonces. Así es, nos vamos a un breve descanso y ya volvemos. Seguimos en el programa 23 del Mundo desde el Sur y tal como adelantó Raimundo, ya finalizó la cumbre de la Unión Europea con la Unión Africana. ¿Y qué nos dejó esta cumbre? Bueno, como siempre, estas cumbres nos dejan mucha pirotecnia, declaraciones muy bonitas, diplomáticas, y muchas veces poca consistencia, pero en este caso nos dejaron algunas cosas interesantes, también hay que decirlo. Primero, para dar un poquito de información sobre estas cumbres, es la sexta cumbre que se realiza entre, ojo, jefes de Estado o jefes de gobierno de Europa con la Unión Africana, con los de África, ¿ya? Son los países de la Unión Europea con los jefes de Estado o gobierno de África. Se realizó el 17 y 18 de febrero, es decir, el jueves y viernes de la semana pasada, en Bruselas, Bélgica, ¿ya? Y esto es parte de una estrategia finalmente que está teniendo África, que es la diplomacia de las cumbres. Ya es usual ver a cumbres Rusia, África, Turquía, África, India, África, China, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Arabia Saudita. A veces al nivel máximo de jefes de Estado y de gobierno, a veces son cumbres en las cuales participan los ministros de Relaciones Exteriores y en otras son de tipo ya comercial o foros económicos, pero son interesantes. ¿Ya? La primera cumbre entre Unión Europea y África fue en 2000, ¿ya? Y hay que decir que en paralelo a esta, también se han desarrollado cumbres entre un país europeo y miembros de la Unión Europea y África. Por ejemplo, las cumbres entre Italia y África, entre Hungría y África, Alemania y Francia, por dar algunos ejemplos, ¿ya? Finalmente, para cerrar este contexto, la población de la Unión Europea es de 447 millones, mientras que la de África es de 1,3 billones, es casi el triple. Claro. Y la proyección hacia el 2100, falta mucho, es cierto, pero la proyección indica que esto va a ser aún mayor la diferencia, va a ser 416 millones en Europa y 4,2 billones en África. Por lo visto la población europea no va a aumentar tanto. Va a seguir bajando claro. y no va a bajar más gracias a los flujos migratorios. Flujos migratorios claro. Que muchos rechazan a veces, pero son los que mantienen la tasa de crecimiento relativamente estable y que no sea negativa en Europa. Claro. Esta también hay que decir por último que la Unión Europea es el primer inversor en África como bloque y el primer socio comercial, aunque si ya desmenuzamos esto y vamos a la clasificación por país, ahí China es el primero. O sea, por país China es el primer socio comercial y el primer inversor en África, pero si hablamos de la Unión Europea como un bloque, ahí se posiciona en primer lugar. Claro. Y por último, esto es parte de la estrategia de la Unión Europea lanzada en diciembre del año pasado, que se llama Global Gateway, ¿ya? Que tiene como objetivo generar conexiones confiables y sustentables que funcionen para la gente y el planeta, ¿ya? En el fondo es disminuir la brecha en los intercambios comerciales en el mundo, pero también a la hora de enfrentar desafíos mundiales como el cambio climático, el acceso a la salud, la seguridad y asegurar también la cadena de aprovisionamiento de distintas cosas, entre ellas lo más básico, que es la alimentación y el agua. Sí, África es productor de materias primas que el norte industrial de Europa utiliza, pero esto ya desde la revolución industrial. Sí. Así que
Bueno, ¿Se hizo alguna referencia con respecto a los conflictos en Malí, por ejemplo, donde hay tropas europeas o francesas que se están retirando, o a otros conflictos bélicos? Mira, más que apuntar a hechos específicos, se puso énfasis en asuntos más generales que son importantes para la relación, para esta asociación. Pusieron énfasis en la asociación más que en hablar sobre estos temas que, como tú mencionas, son importantes y que de hecho justo el 17 de febrero, día que comenzaba esta cumbre, Francia anunció que las fuerzas Takuba y Barkhane dejarán Malí. Así que está todo esto muy conectado. Pero más bien, de hecho, la declaración final, paso a nombrar algunos de los temas que aparecieron en esta declaración, que son consolidar la asociación Unión Europea-África basada en la solidaridad, la seguridad, la paz, el desarrollo sustentable y perduradero. Además, se ponen como objetivos principales el fenómeno migratorio manejado con equilibrio, estableciendo responsabilidades mutuas, ¿ya? Y poniendo el foco en la movilidad y en frenar los flujos migratorios. Además, luchar contra el tráfico y contrabando que se genera en estas rutas migratorias. Y entre otras cosas ya más específicas, apoyar al Observatorio Africano para la Migración, que es una propuesta que hizo Marruecos en 2018 en la 30ª Cumbre Africana y que ha ido ganando fuerza. Además, la Unión Europea prometió 150 billones de euros para el desarrollo de África, lo cual es muy bueno, aunque Macky Sall, presidente en ejercicio de la Unión Africana, estima que se necesitarán 221 billones en los próximos años. Claro, ¿en cuánto tiempo es esa inversión? Es una inversión, ¿no? Es una inversión claramente, es una inversión que la Unión Europea va a entregar a África, y es por lo que dice tal cual es en los próximos años. Claro. No dan un periodo exacto. Es una cifra enorme, por eso me parece que eso es en décadas, supongo. Sí, yo revisé los documentos oficiales, no mencionan, solo dicen eso. Ahora, tienen un proyecto ellos de la consolidación de una visión común al 2030, así que yo infiero que esto es de cara a ese plazo, o sea que de aquí al 2030. Claro. ¿Ya? Bien. También mencionar que se van a entregar se va a llegar a una cifra total de 450 millones de dosis de vacuna contra el COVID de aquí a mediados del 2022. ¿Ya? Y se va a crear un mecanismo de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y como dije antes, basado en una cooperación cuyos cimientos serán la seguridad y la solidaridad, lo cual permitirá, como dije antes, trabajar en contra del cambio climático y fomentar el comercio multilateral. Bien, es importante eso también, no solamente para el desarrollo de África en algún punto, porque a veces eso conlleva una sujeción digamos, hay uno más poderoso y otro más débil, claramente, en estas relaciones, pero por lo visto las declaraciones son de buenas intenciones y traería aparentemente mayor desarrollo en África, aunque por otro lado hay apoyo a guerrillas de parte de algunos países europeos o de dictaduras, entonces, o al extractivismo de minerales de manera indiscriminada, con complicidad de varios estados africanos. Yo creo que están tan preocupados por el ingreso de China en África, también por la ruta de la seda. De hecho, esta propuesta del Global Gateway es una respuesta a la ruta de la seda china, ¿no? Y de hecho, por eso que se plantea esto es una oportunidad para la Unión Europea, porque China, por ejemplo, ha invertido mucho en el sector energético en África, pero sin preocuparse del impacto medioambiental. Entonces, lo que está ofreciendo la Unión Europea es una política verde. Claro. Y apoyar, de hecho, está basado en apoyar la salud, el transporte, las telecomunicaciones, que son prioritarios, pero también la transición energética de África, porque muchos países africanos han tenido importantes descubrimientos petroleros y gasíferos en los últimos años. Entonces la Unión Europea quiere que estos países se desarrollen, pero que vayan avanzando hacia la transición energética. Por eso que dan como ejemplos a Marruecos y Sudáfrica, que son los países en África que están a la palestra en la energía renovable. Exacto.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, tiene mucho que ver eso también, claro, la competencia con otros actores, como China principalmente, competencia comercial. Así es, Está bien Maximiliano. que se cuide el medio ambiente y se intente reemplazarlas por energías que se intente dejar de lado los hidrocarburos por energías limpias. Eso es positivo. Así es. Bien, bien, bien. Bueno, entonces interesante el análisis, hay que seguirlo y seguir cómo van a reaccionar otros actores, principalmente China, bueno, Rusia, Turquía y otros actores que están ya en el continente africano ante el avance, este intento de recuperación que intenta Europa hacer con esta cumbre, ¿no? Recuperación no solo del mercado, sino también de la geopolítica en África. Exactamente, y habrá que seguirlo. Eso sí, lamentablemente lo que no va a seguir es el programa de hoy. Llegó la mala noticia por fin. Sí, así que bueno, tenemos que despedirnos y ha sido como siempre un placer, Maximiliano. Te deseo que tengas una gran semana y nos vamos a encontrar de todas maneras en unos días más. Nos veremos el jueves. Sí, como no, en 3 días en el programa número 24. Les decimos siempre a los oyentes que se suscriban al canal de YouTube. Nos encuentran como El Mundo desde el Sur en YouTube. Se pueden suscribir, escuchar programas anteriores y recibir las novedades de los nuevos programas. Así es. Que bueno, fue un placer para mí también encontrarme con vos y con los oyentes. Y bueno, será hasta la próxima entonces. Nos vemos el jueves. Un gran abrazo para todas y todos.